o hace tiempo que no venían, pues tristemente pues no podemos regresar a las cosas que ya hemos dicho anteriormente, pero una de las cosas que hicimos fue considerar primeramente la posición, el argumento de los activistas de la homosexualidad, el lesbianismo y todos esos estilos de vida, ¿verdad? Lo que ellos dicen está en las primeras páginas de sus notas. Si usted quiere, luego del estudio, pues alguien le puede dar esas notas, ¿verdad? Eso es el argumento de ellos. Ahora lo que hemos estado haciendo es considerando el argumento de Dios. Estamos viendo ese asunto homosexualismo desde la perspectiva de Dios. En Génesis capítulo 19, versículos 4 y 11, todo el mundo mire ahí en la página 65, vemos claramente, okay, let me see if I got this right. Yes. Vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra, vemos como Dios claramente habla en contra de la homosexualidad, y ese pasaje pues ahí fue donde nos quedamos la vez pasada. Permítame leer nuevamente. Acuérdense que estamos leyendo Génesis 19, 4, 11 en el contexto de que hemos intercambiado la palabra de Dios por la experiencia del hombre. Ok, Dios dice eso en su palabra, en la Biblia, pero yo he experimentado tal cosa, right? Y la experiencia del hombre se sobrepone en la cultura del día de hoy y también en la cultura de las iglesias por encima de la verdad de Dios. Okay? So, en Génesis 19, 4, 11 la palabra dice, pero antes que se acostaran, rodearon los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo. Los que se iban a acostar eran Lot y su familia con las personas que los estaban visitando. ¿Okay? Y llamaron, versículo 5, a Lot gritando. ¿Dónde están? ¿Quiénes llamaron gritando? ¿Los varones de dónde? ¿Sabes? Eran los bien viejos, right? Los que estaban haciendo eso. Todos los varones, ¿sabes? Y todos son todos, desde el más joven hasta el más viejo, all right? Okay. Y llamaron a Lot gritando, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Hombres que era una visita divina, eran ángeles que Dios había enviado. Sácalos para que los conozcamos. ¿Y qué quiere decir conozcamos? ¿Para qué? Para que tengamos intimidad sexual con ellos, ¿sabes? No para saber cómo te llamas, yo soy Pedro, y cómo te llamas tú, no. Para tener intimidad sexual con ellos. Eran hombres, ¿okay? Varones, ¿okay? Entonces Lot salió ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí y dijo, os ruego, hermanos míos en el sentido de convivencia, ¿verdad? Y como dijimos la vez pasada, Lot no estaba muy bien, que digamos, ¿verdad? Espiritualmente Lot no estaba bien. ¿Por qué lo sabemos? Porque en determinado momento él provocó la partición, la separación entre él y Abraham, y se le dio a escoger a él primero, y él escogió. Gracias, mi hermana. Good. No por fe, sino por vista, ¿verdad? ¿Sabes? Así que no es de extrañarse que él se refiera a ellos como hermanos. Mirad, versículo 8. Yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, en otras palabras, que son vírgenes. Os las traeré y podréis hacer con ellas lo que bien os parezca. Solamente a estos varones no le hagáis nada, ya que han venido al amparo de mi tejado. En la cultura de ese momento, cuando alguien venía a visitar tu casa, tú estabas en la total obligación de cuidar la honra y el bienestar de esas personas. En adición a que esto eran visitas de carácter divino. ¿Ok? Ellos, los hombres de Sodoma, los varones de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo, les respondieron, quítate de ahí o salte del medio, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y a erigirse habrá de erigirse en juez. Ese extraño que vino a habitar entre nosotros era ¿quién? Lot, right? ¿Sabes? Porque Lot vino a última hora, ¿sabes? Llegó al pueblo y ahora
quiere mandar, ¿verdad? Quiere imponer su criterio y sus posiciones sobre nosotros como juez. Ahora te trataremos peor que a ellos. Entonces comenzaron a forcejear con Lot. Si te trataremos peor que ellos, ¿qué es lo que estaban sugiriendo? ¿Y qué querían hacer ellos con los 3 hombres que estaban dentro? Abusar de ellos, violarlos, ¿verdad? ¿Sabes? O sea, cuando dicen, ahora te trataremos peor que a ellos, ¿sabes? Pues ahora, pues lo que te vamos a hacer a ti va a ser peor, pero el contexto continúa siendo el mismo. ¿Ok? Enseguida comenzaron a forcejear con Lot y se acercaron para romper la puerta. Pero los huéspedes, que eran visitantes divinos, alargaron la mano, metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. ¿Okay? Así que en Génesis 19 del 4 al 11 lo que vemos es una narrativa que nos da una deslumbrante imagen del pecado de la homosexualidad y esa deslumbrante imagen que ciega es lo que quiere decir, que nos da, ¿verdad? ¿Sabes? Porque están, como dicen los puertorriqueños, pasados, esa gente estaban bien animalitos, ¿verdad? ¿Sabes? Esa misma imagen es a la que se hace referencia en el Nuevo Testamento en el libro de Judas. Lee, hermana Dunia. Judas, versículo 7, porque solamente es un capítulo. ¿Todo el mundo sabe dónde estamos? ¿Sí? ¿En dónde estamos? ¿En la página cuál? 65. Muy bien, dale, hermana. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Mira lo que dice, ¿verdad? La Biblia es sumamente clara con relación a la homosexualidad. Dios detesta, de la misma forma que Dios detesta la mentira, de la misma forma que Dios detesta la ambición, la avaricia, la codicia, el adulterio, right? El divorcio. De la misma forma que Dios detesta todas esas cosas, pues también detesta otra desviación más, que se conoce como homosexualidad. Right? Okay. El punto que hemos tratado de hacer es que lo que queremos es dejar que sea la Biblia que defina para nosotros el asunto, ¿verdad? Y sobre todo que defina para nosotros cómo debemos responder y ver, ¿verdad? El asunto. ¿Okay? Y lo que hemos tratado de hacer es hacer hincapié en el hecho de que la homosexualidad es un pecado. Right? ¿Sabes? De la misma forma que la mentira es un pecado, que la avaricia es un pecado, ¿right? Que asesinar es un pecado, que hurtar es un pecado. Amén. Right? ¿Sabes? Y pues partir desde esa premisa. ¿Y cuál es la cura para hurtar? ¿Cuál es la cura para matar? ¿Cuál es la cura para la envidia? La cura para la envidia, para matar y asesinar, es un nuevo nacimiento. Amén. Alright, porque el que está en Cristo es una nueva que todas las cosas viejas pasaron, ¿cierto? Y sabemos que todas las cosas viejas pasaron, no se refiere al cajo viejo que yo tenía, a la ropa vieja que yo tenía, o la casa vieja que yo tenía. Se refiere a la forma vieja de vivir, que era dominada por el pecado, por la carne, ¿cierto o falso? No algunas cosas, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Alright? Así que individualmente, ¿verdad? Como individuos, como seguidores de Cristo, pues precisamos pues ver el asunto desde la perspectiva de Dios. Y si lo vemos desde la perspectiva de Dios, pues no, lo primero que vamos a hacer es que vamos a estar en paz, right? Okay. Y segundo, que vamos a tener esperanza, ¿sabes? Pues porque hay esperanza, alabado sea el nombre del Señor, alright, okay. Y la inclinación que podamos tener, con la cual podamos haber nacido, pues no necesita obligatoriamente ser realizada. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Los que no han estado anteriormente, pues posiblemente no pueden ver la magnitud de lo que acabo de decir. Pero pasamos bastante tiempo hablando acerca de las inclinaciones. Y llegamos al punto
de concluir que una persona, un hombre puede ser casado, tener hijos y vivir felizmente con su esposa y aún sentir alguna inclinación, alguna atracción hacia una persona del mismo sexo. Pero el hecho de que tenga esa atracción no quiere decir que eso va a realizarse. Amén. Porque el cristiano sabe que eso es contrario a la voluntad de Dios. De la misma forma que el cristiano que tiene un negocio sabe que mentir o engañar a sus clientes es contrario a la voluntad de Dios. Amén. Y no lo va a hacer porque sabe que eso desagrada a Dios. Tiene la oportunidad para hacerlo, tiene la oportunidad para to run the pencil, ¿verdad? ¿Sabes? Eso, ¿entienden eso, verdad? ¿Sabes? Cargar más de lo que debería cargar, tú sabes, pero no lo hace porque sabe que es contrario a la voluntad de Dios. Amén. ¿Cómo? Amorar el lápiz, como decía Don Lilo, que era el dueño de la tienda donde nosotros cogíamos fiado cuando éramos jóvenes. Niños, mejor dicho. ¿Ok? Así que vemos la censura contra la homosexualidad en el Código de Santidad de Levíticos. Levítico 18, 22 y 20, 13. Lo voy a leer. Fácil. Subrayalo todo. No te acostarás con varón o como con mujer, porque es una abominación. Right? No te vas a acostar con un hombre como si te estuvieses acostando con una mujer, porque eso es una abominación. ¿Habrá que hacer alguna exégesis y alguna clarificación del asunto? No es necesario hacerlo. Levítico 20:13. Si alguien se acuesta con otro hombre como se hace con la mujer, entiéndase, para tener intimidad sexual, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos caerá su sangre. Eso era en el contexto del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Sabes? En 1 Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 10, también vemos una declaración que es contundente. ¿Qué quiere decir contundente? Tajante. Oh my God. Esa es más profunda. Contundente, tajante. ¿Right? ¿Qué es contundente? ¿Cómo? Terminante. Fuerte. Contundente. Right? ¿Sabes? ¿No? Mike Tyson, cuando empezó como boxeador, tenía una pegada contundente. Lo que tocaba se caía. Right? Okay. Aquí tenemos una declaración que es contundente. Y ambos pasajes, vamos a leer ya mismo, utilizan el mismo término de la traducción griega de Levíticos 18 y 20 al referirse a la conducta homosexual. Y se refieren a la conducta homosexual como algo que es malo ante la mirada de Dios, que fue lo que vimos claramente en las 2 semanas que pasamos estudiando Romanos capítulo 1, los versículos que estudiamos. Right? ¿Qué fue lo que vimos? Que la conducta homosexual es algo negativo, algo malo ante la mirada de Dios. Now, este pasaje, el 1 Corintios 6, 9 al 10, lo hemos leído, pero en infinidad de ocasiones. Y vamos a continuar leyéndolo. La esperanza es que en algún momento, pues, se convierta en lo que algunas personas llaman una rema, right? Que se haga parte suya, ¿verdad? Que usted vea, que usted pueda incorporarla, que pueda agarrarse de lo que ahí dice, ¿verdad? Y pueda incorporar esa verdad a su vida, ¿verdad? Y que de forma tal que pues su vida pues cambie. O puesto de otra forma, mi esperanza es que a través del estudio y la repetición de esta porción bíblica en particular, llega un momento en que las ideas, los conceptos deformados y distorsionados que podamos tener acerca del diseño de Dios para el rol del hombre y de la mujer, la sexualidad del hombre y la mujer,
mi esperanza es que en algún momento, pues, por la intervención del Espíritu Santo, pues, eso surja de efecto y eso que está torcido, eso que está deformado, sea enderezado. Amén. Right? Y que podamos verlo con paz y tranquilidad y con sosiego en nuestras almas. ¿Ok? Now, lo primero que dice es que la pregunta es, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Right? Okay. Los injustos es todo aquel que no ha recibido la aplicación de la justicia gratuita de Dios. Amén. ¿Ok? Que no ha recibido por gracia la salvación que Dios ofrece y a través de esa salvación no le ha sido imputada la justicia de Cristo, ¿verdad? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? El gobierno de Dios en el corazón de ellos no serán parte de eso. Right? Porque para poder ser parte del reino de Dios, pues el ser humano necesita tener la experiencia de Nicodemo. Amén. Right? ¿Se acuerda? O sea, no importa lo religioso que fuese, si no tiene la experiencia que tuvo Nicodemo del nacimiento espiritual que Cristo le dijo, pues entonces no va a tener esa justicia que es necesaria, ¿verdad? ¿Okay? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Identifica una serie de personas que encajan en esa descripción de injustos. Y como ya hemos dicho tantas veces, no estamos hablando de personas que en un momento dado tropiezan y cometen un acto de inmoralidad, tropiezan y se dan unos cuantos palos y se emborrachan, tropiezan y salen palabras maledicientes de su boca. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de personas que tienen un estado de vida habitual de cada una de estas cosas y que no confiesan eso como pecado y muchísimo menos se arrepienten de eso. Amén. De eso que estamos hablando. ¿Right? Eso es lo que está hablando el pasaje. ¿No sabéis que los injustos, que son los inconversos, los que no han nacido de nuevo, no heredarán el reino de los cielos? No se engañen, ni los fornicarios, right? Los que tienen estilo de vida de fornicación, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, las personas que tienen un estilo de vida de estar robando, right? Ni los avaros. Cuando yo venía de camino, venía, ¿sabes?, en conversación con mi Señor, ¿verdad? Y yo creo que la avaricia, la codicia, es el pecado más protegido por la iglesia en este país donde nosotros vivimos, yo diría que en todo el mundo. Menos señalado, más ignorado. Yo creo que Satanás tiene la iglesia agarrada, bien agarrada por ese área. Porque mira que las iglesias están llenas de personas que sí tienen estilos de vida de avaricia y codicia. Amén. Amén. Más que ninguna otra cosa posiblemente. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Gloria a Dios que eso no se quedó ahí. Porque si usted sabe que el versículo 11, alguien me lee el versículo 11, por favor. Esto era, ¿es qué? Léalo completo, alguien levante la mano y lo lee. Porque ahí es donde está la cosa. Lo que nos dice es que ninguna persona que tenga un estilo de vida de esta clase, right,
y del cual no confiesa como pecado y del cual no se arrepiente, ese tipo de persona no tendrá participación en el reino de Dios. Right? Y lo que dice el versículo 11 es que eso éramos algunos de nosotros. ¿Cuántos? Léelo, Dunia, léelo. Esto erais Algunos. mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso no son todos, esto eran algunos. No es que esos sean los únicos pecados, ¿verdad? El punto es que la iglesia más carnal que posiblemente ha habido en la historia de la humanidad era la iglesia de Corintios. Right? Y estas personas que habían sido redimidos nuevamente en una forma u otra, ¿verdad? Pues estaban cayendo, vuelto a caer en esos hábitos viejos y necesitaban recordar que si ellos retrocedían nuevamente por completo, pues obviamente no iban a heredar la salvación eterna, porque si retrocedían completamente a las borracheras, a la fornicación, a la homosexualidad, a la avaricia, a la maledicencia, si retrocedían completamente a ese estilo de vida, eso iba a ser indicación ¿de qué? Dímelo alto, hermana, en voz alta. ¿De qué? Nunca se habían convertido. De que nunca se habían convertido. Amén. Si retrocedían a ese estilo de vida, otra vez, eso era indicación de que nunca fueron ¿qué? Fueron nuestros, exactamente. Nunca habían sido salvos, right? Ok. ¿Por qué razón podemos decir eso con total seguridad? 2 Corintios 5:17. Nadie mire su Biblia, dígamelo si se acuerda. 2 Corintios 5:17. Y si no se acuerda en este momento, pues entonces quiere decir que usted tiene asignación para la semana que viene memorizarse ese pasaje bíblico. All right? Dímelo. Eso es parte. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y volvieron a ser hechas viejas. Cannot be, right? ¿Ok? So, si alguno regresaba a ese estilo de vida, eso era indicación de que esa persona no estaba en Cristo. ¿Y qué es lo que dice? Esto erais algunos de vosotros, pero ya he sido ¿qué? Lavados. Esto se refiere a la limpieza, a la regeneración espiritual. ¿Ha sido qué? Santificado. Y ese es el proceso, ¿verdad? ¿Sabe? Este es un punto bien importante, ¿verdad? ¿Sabe? Hay personas que en un momento expresaron por sus frutos los conoceréis. Expresaron un tipo de conducta que reflejaba, daba la impresión de que estaban caminando con el Señor. Pero la idea, ¿sabes?, de que una persona puede haber sido regenerado y que no haya eso sido no, precedido es antes. Y si lo sigue, ¿cómo es? Ese es el nuevo nacimiento. Si no es seguido por un proceso de santificación, pues entonces el no ser seguido por un proceso de santificación continua niega la posibilidad de que en realidad haya sucedido. De modo porque el que está en Cristo es una nueva ¿qué? Criatura. Algunas cosas viejas pasaron y algunas son hechas nuevas. Pues, o sea, estamos, ya he sido santificado, ¿sabes? Y no que ya fui santificado y no, estoy en ese proceso de ser santificado continuamente. Y ya hemos sido justificados, es la posición que tenemos en Cristo, hemos sido revestidos de la justicia de Cristo, ¿right? Y todo eso porque alguien oró por mí
porque alguien me ungió con aceite, o porque el apóstol Federico Lecuona vino de algún sitio en Latinoamérica y trajo consigo una unción especial, y por medio de esa unción que él trajo y él virtió sobre nosotros, pues entonces, pues todas esas cosas sucedieron. No, seguro que no, claro que no. No. Todo ese hemos sido lavados, ya no lo somos aquello, porque hemos sido lavados, porque ya hemos sido santificados, porque ya hemos sido justificados. Todo eso es la obra del Espíritu Santo, que es el agente transformador, ¿verdad? ¿Saben? Nosotros. Y esa presencia del Espíritu Santo, esa acción transformadora del Espíritu Santo, es lo que caracteriza la salvación. Amén. Porque los ojos fueron abiertos. Y porque al abrirse los ojos nos dimos cuenta que todo esto que parecía bien, que todo esto que parecía chévere, todo esto que olía bien, es puro basurero. Amén. Right? Nos dimos cuenta de eso, que ese estilo de vida, que el estar mintiendo, que el estar emborrachando, que el estar metiéndome perico, que el estar haciendo bebiendo, que el estar exagerando, mintiendo, acumulando riqueza, tú sabes, robando, todo, pues todas esas cosas, pues no eran nada bueno. Era algo que era propio de un vertedero, basura, que olía feo. Y ahora, al considerar eso en nuestras vidas, lo que nos provoca es asco. Amén. Right? Lo que nos provoca es náusea. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahí es donde estamos. All right? Okay. So, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo del 8 al 11. Ese es un buen pasaje bíblico que tenemos que tomar en consideración. Y lo estamos leyendo, ¿verdad? ¿Sabes? Porque el Nuevo Testamento también contundentemente censura la homosexualidad, de la misma forma que lo hace el Antiguo Testamento. Lea alguien, por favor, ahí, 1 Timoteo capítulo 1, versículo del 8 al 11, por favor. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los sepultadores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bienaventurado, que a mí me ha sido encomendado. All right. Vuelve a leerlo, Iván. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bienaventurado, que a mí me ha sido encomendado. Interesante todas las cosas que dice. Hace mucha referencia a los 10 mandamientos. Divide, ¿sabes? Cada una de esas referencias que hace específicamente tienen que ver con alguno de los 10 mandamientos. Sabemos, él mismo sabemos, es seguridad total. Él mismo sabemos que vemos en Romanos 8:28 cuando dice, y sabemos, estamos totalmente seguros, no hay duda de ninguna clase, que a los que aman a Dios todas las cosas operan para bien. Amén. Pues ese mismo sabemos. Totalmente seguros, sin duda de ninguna clase. No hay posibilidad de que nos podamos equivocar de que la ley es buena, su raíz es buena. Quiere decir útil, que la ley es útil, right? Y es útil porque refleja la voluntad santa de Dios. Por eso es buena, por eso es útil, porque refleja también los parámetros justos de Dios.
y porque cumple su propósito. ¿Cuál es el propósito de la ley? Mostrar a las personas pecadoras su pecado y su necesidad de Salvador. Ese es el propósito de la ley. Otra vez, es útil, es buena, primeramente porque refleja la voluntad santa de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Quieres saber la voluntad de Dios santa? Lee, está en la ley, está en la escritura, right? ¿Okay? Y quieres saber hasta dónde puedo ir, hasta dónde me tengo que detener, qué es aceptable, qué no es aceptable. Lee la escritura porque en ella vemos los parámetros justos, parámetros justos de Dios. Y sobre todo porque la ley cumple su propósito primario, y ese propósito primario es mostrar a pecadores su pecado y mostrar a pecadores su necesidad de un Salvador. Utilizar la ley para eso, para considerar la voluntad santa de Dios, utilizar la ley para ver cuáles son sus parámetros justos, utilizar la ley para mostrar a mí mismo y a otros que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Eso es utilizar la ley legítimamente. ¿Lo ve? Pero sabemos que la ley es buena, es útil si uno la usa legítimamente, correctamente, en la forma que yo acabo de describir ya varias veces, que fue diseñada por Dios para ser utilizada. Conociendo esto es importante, ¿ok? Que la ley no fue dada para el justo, ¿ok? Y identifica una serie de personas para las cuales fue dada. Pero primeramente eso, la ley no fue dada para el justo, porque la ley, escuche, no fue dada para el justo porque la ley no era un medio de justificación para el individuo que la cumplía. El individuo que cumplía la ley no era justificado por eso, sino que la ley era un instrumento de condenación, un instrumento que identificaba el pecado, era un instrumento de convicción, era un instrumento que debía provocar convicción y arrepentimiento. Era un instrumento, y es un instrumento, que debe conducir al ser humano a que le ruegue con humildad a Dios por su misericordia. Amén. ¿Sí o no? ¿Cuántos elementos de la ley yo necesito fallar, desobedecer para estar separado de Dios? Uno, ¿sabes? Que no hay justo ni a uno. Todos han pecado y están separados de la gloria de Dios. La ley no fue dada para el justo, fue dada para el pecador, ¿ok? Right? Para que el pecador pudiese ver que por más que yo trate, el estándar de Dios es perfección. Todo este montón de estándares que hay aquí, todo este montón de parámetros, todo este montón de regulaciones, todo este montón de mandamientos de Dios, estatutos de Dios, ¿sabes? Hay que cumplirlos al pie de la letra. Y mientras más profundizo en cada una de esas cosas, más me doy cuenta de lo imposibilitado que yo estoy de poder realizar eso. Por eso es un instrumento de condenación. Lo que me dice es, yo estoy mal, yo lo único que me puede salvar a mí es la misericordia de Dios. ¿Okay? Así que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Now, transgresores son los que no tienen compromiso alguno con las leyes y los parámetros de Dios, los que han transgredido la ley. ¿Is that right? Transgredido. Transgresor. You know. Cuando arrestan a uno en Puerto Rico por hacer algún crimen, un transgresor de la ley, right? Okay. No se comprometen, no tienen respeto por las leyes y los parámetros de un país. Aquí transgresores se refiere a los que no tienen respeto y compromiso alguno por los parámetros de Dios. Y por consiguiente, si no tienen respeto por los parámetros, la ley de Dios, pues ¿qué van a hacer con ella? ¿La van a obedecer o van a desobedecer? Las van a obedecer. Por eso dice, sino por los transgresores y desobedientes. ¿Sabes? Un transgresor inevitablemente es una persona que va a desobedecer. ¿Ok? Para los impíos, esos son los que no respetan en absoluto las realidades espirituales que son cónsonas con la voluntad de Dios. Un impío. No me interesa. No me importa
en lo más mínimo, otra vez, las verdades espirituales, la voluntad espiritual de Dios. Para los impíos y los pecadores son los que violan y desacatan la ley de Dios. Para los irreverentes, esos son los que tienen indiferencia total en cuanto a lo que es recto a los ojos de Dios. Diferentes, ¿no? Irreverente, no tienen reverencia. No me importa. Dios dice esto, no me importa. ¿Okay? Para los profanos, esos son los que pisotean las cosas que son sagradas. Para los parricidas y matricidas, eso nos recuerda el mandamiento que dice, el sexto mandamiento, o quinto me parece, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Son los que violan el quinto mandamiento que prohíbe todo. Cuando honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y vivas muchos años, eso lo incluye todo, el honrar a los padres, right? De deshonrar, ¿sabes? Right? Hasta lo peor que puede ser homicidio, parricida y matricida. Parricida es uno que mata a su padre, matricida es uno que mata a su mamá. Right? Okay? So, para los homicidas, los que violan el sexto mandamiento, que es no matarás, en específico los que son asesinos, right? Versículo 10. Para los fornicarios y para los sodomitas, los que practican inmoralidad sexual o actividad sexual fuera del matrimonio, son los fornicarios, y los que practican homosexualidad, que son los sodomitas. All right? Para los secuestradores, esta parte a mí de secuestradores, where is that for, right? Okay. ¿De qué es eso? ¿A qué se refiere eso? En una forma u otra vez, está relacionado con el mandamiento que dice que no hurtarás, right? Okay. El octavo mandamiento, en el contexto histórico del apóstol Pablo, ¿verdad? En que le tocó vivir y en el que se está escribiendo eso, el robo de niños era algo sumamente común en ese tiempo. Así que algunos estudiosos de la Biblia piensan que quizás se refería a ese particular. Para los mentirosos, todo esto estamos hablando de que la ley, ¿ok? Otra vez. La ley no fue dada para el justo. Amén. Fue dada para un grupo de personas. Para los que son transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores. Para los mentirosos y perjuros, obviamente esos violan el noveno mandamiento. No dirás contra tu prójimo falso testimonio, ¿ok? Y para cuanto se oponga a la sana doctrina, para todo lo que se oponga a la sana doctrina. Sana se refiere a algo que es saludable y beneficioso. Cuando hablamos de la sana doctrina, estamos hablando del tipo de enseñanza que produce vida espiritual, crecimiento espiritual, lo que implica, otra vez, bien importante esto que voy a decir, ¿ok? Now, una de dos cosas, o es sana doctrina o es falsa doctrina. ¿Amén? ¿Así? ¿No? ¿Okay? La sana doctrina es la clase de enseñanza que produce crecimiento y vida espiritual y crecimiento espiritual. ¿Okay? Lo que implica nuevamente que las falsas doctrinas, que son dañinas, enfermas, provocan enfermedad y debilitamiento espiritual, debilidad espiritual. ¿Okay? Si la sana doctrina produce vida espiritual, si produce crecimiento espiritual, fortaleza espiritual, pues entonces es lógico, ¿verdad?, que la contraparte de eso es que la falsa doctrina provoca enfermedad espiritual, provoca debilitamiento espiritual. ¿Amén? ¿Sabes? Por alguna razón eso está ahí, familia. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina, y esa sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bienaventurado, bendito. ¿Okay? El evangelio, las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús, por medio de la fe, revela la gloria de Dios. En otras palabras, los rasgos, los atributos de Dios. El evangelio revela la santidad de Dios, porque en el evangelio vemos que Dios aborrece el pecado. Amén. En el evangelio vemos la justicia de Dios, la exigencia justa de castigo por la violación de la ley.
Y el Evangelio revela para nosotros, grandioso, la gracia de Dios, que es el perdón por el pecado. Según el glorioso Evangelio del Dios bienaventurado, que a mí me ha sido ¿qué? Comendado. ¿Sabes? Normalmente, en condiciones normales, no se encomienda a alguien algo que no tenga valor. ¿Amén? Si no tiene valor, ¿para qué te lo voy a encomendar, verdad? ¿Sabes? Porque me lo cuides, que me lo proteja, ¿verdad? ¿Sabes? Que te asegures que es utilizado correctamente. Así que cuando dice que me ha sido encomendado, sugiere algo altamente valioso que se le ha sido confiado a otra persona. Así que Dios encomendó a Pablo la comunicación y la vigilancia de su verdad revelada en el Evangelio. Así que vemos que ambos pasajes, el que leímos primero, 1 Corintios 6 del 9 al 11 y 1 Timoteo 1 del 8 al 11, utilizan el mismo término de la traducción griega en Levíticos 18 y 20, que fueron los pasajes que leímos previamente, al referirse a la conducta homosexual. ¿Ok? Refiriéndose a la conducta homosexual como algo que es malo ante los ojos de Dios. Ahora, decir que la Escritura, me voy a sentar, decir que la Escritura no habla, la Escritura es la Biblia, decir que la Biblia no habla en contra de la homosexualidad es distorsionar, es deformar la explicación y la interpretación de lo que el texto bíblico, el pasaje bíblico que está claro delante de nosotros, pues tiene. ¿Ok? Así que cualquier persona que diga que la Biblia no habla negativamente como una conducta inapropiada a la homosexualidad, está distorsionando, está deformando la interpretación o la explicación del texto bíblico. Para decir que la Biblia apoya la homosexualidad, los activistas homosexuales insisten en decir, escucha que es importante, que la Biblia es irrelevante, que la Biblia es inexacta, que la Biblia es insuficiente. ¿All right? Todas esas cosas. Para decir que la Biblia apoya la homosexualidad, los activistas homosexuales deberán insistir en que la Biblia es irrelevante. La Biblia está ahí, pero no tiene relevancia para nosotros en el día de hoy. Ahora, yo voy a leer algunos comentarios que estas personas, activistas homosexuales, han dicho sobre el particular. En su empeño, en su deseo de promover su agenda, nuevamente, pues insisten, porque la Escritura es clara. Lo que leímos con relación a Sodoma y Gomorra, pues no necesita ninguna interpretación. Dios se desagrada totalmente de eso, al punto que destruyó esas ciudades totalmente. Y en caso de que alguien diga que solamente eso es en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento que leímos en el pasaje de Judas, hace referencia a la misma situación, incidente, y el énfasis es el mismo, totalmente negativo, como algo que desagrada totalmente a Dios. ¿Ok? Y el pasaje que leímos en 1 Corintios 6 nos dice nuevamente que esto éramos algunos, ¿right? Pero que ya hemos sido ¿qué? Lavados, regenerados, purificados, santificados. ¿Right? Si hemos sido lavados, regenerados, santificados de esas cosas, es porque todas esas cosas eran malas, rechazadas por Dios, negativas a los ojos de Dios. Amén. Ok, Así que la alternativa que se tiene en los medios en el día de hoy, en las redes sociales y toda esa cuestión, es pues proyectar la Biblia como algo irrelevante, algo que no tiene relevancia para mí, o como algo que es inexacto, o como algo que no es suficiente, ¿verdad? Las personas que sugieren que la Biblia es irrelevante, pues se expresan como este individuo que se llama Gary David Comscott. Es capellán protestante de la Universidad Wesleyana, diríamos en español. Okay? Now,
Los otros días le mencioné algo, lo tiré así por encimita, ¿verdad? ¿Sabes? Y no sé si lo pudo captar. Hay una diferencia bien grande entre la iglesia evangélica y la iglesia protestante. No lo digo. Bueno, para la diferencia. Yo lo expliqué esperando. ¿Ya? Hay una diferencia bien grande entre la iglesia protestante y la iglesia evangélica. ¿All right? Ok. No dije cuál es la diferencia. All right. Pues hay una diferencia bien grande. All right? Ok. Vamos a ver si usted se puede dar cuenta. Okay. ¿La iglesia wesleyana es una iglesia evangélica o protestante? Protestante. ¿La iglesia luterana es una iglesia evangélica o protestante? Right. ¿La iglesia metodista es una iglesia evangélica o protestante? Protestante. Right. Hay una diferencia bien grande. Una cosa y la otra. Right. Okay. En su momento, we're going to go there. Pero estas personas que estoy señalando en este momento, pues son personas que dicen que son cristianos nuevamente, ok, ¿sabes? Pero son parte de estas iglesias que son protestantes, que en su mayoría, pues, no se someten a inerrancy, inerrante, el hecho de que la Biblia es inerrante, sin errores de ninguna clase. All right? Okay. ¿Sabes? Tienen un concepto, una idea altamente distorsionada y deformada de la Biblia, y obviamente de la persona de Cristo, de Dios y del diseño de Dios. All right? Okay. So, esto es lo que este individuo dice en su afán de decir que la Biblia es relevante. Dice, no reconocer, criticar o condenar la ecuación de Pablo. La ecuación de Pablo es la declaración de Pablo en cuanto a la impiedad. Impiedad es que no es conforme a la voluntad de Dios. A la impiedad con la homosexualidad es peligrosa. No reconocer, no criticar, no condenar lo que Pablo dice sobre la impiedad de la homosexualidad es una cosa peligrosa. Este individuo es un activista, ¿verdad? Ok. So, permanecer dentro de nuestra perspectiva, en nuestra respectiva tradición cristiana, que es ver la homosexualidad como un pecado, y no retar esos pasajes que nos degradan y destruyen, es contribuir a nuestra propia opresión. Esos pasajes serán traídos a colación y usados en contra nuestra una y otra vez. Una y otra vez se va a hacer referencia a esos pasajes bíblicos. Hasta que los cristianos, verá esto, demanden que sean removidos de la Biblia, de los cánones bíblicos, o al menos formalmente desacreditar su autoridad al prescribir la conducta. En otras palabras, están ahí, pero no tienen autoridad al momento de prescribir conducta, al momento de decidir cuál debe ser la conducta, el comportamiento humano. La idea de este hombre cristiano es remover esos pasajes, deshacerse de ellos. Otra vez, los activistas homosexuales, al promover su agenda, insisten en que la Biblia es relevante o en que la Biblia es inexacta. Relevante, irrelevante o inexacta. William Kent, miembro del Comité Metodista Unido para estudiar la homosexualidad, dijo lo siguiente: los textos de la Escritura en el Antiguo y Nuevo Testamento que condenan las prácticas homosexuales no son inspirados por Dios y tampoco son valores permanentes cristianos. En otras palabras, fueron valores cristianos en un momento dado, pero en el día de hoy no lo son. Eso es lo que ellos dicen. Por lo menos este señor William Kent es lo suficientemente honesto para escuchar lo que los pasajes bíblicos están diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la palabra de Dios condena la práctica homosexual. Pero luego él simplemente dice que no es verdad. Que lo que le enseña la Biblia no es inspirado por Dios. Por último, los activistas homosexuales, al promover su agenda, insisten, otra vez, que la Biblia es relevante e inexacta, o insisten en que la Biblia es insuficiente. Son tres palabras: irrelevante, inexacta o insuficiente.
Luke Timothy Johnson y Robert Woodruff son profesores del Nuevo Testamento en la Universidad de Emory y aceptan que la Biblia en ninguna parte, escuchen esto, ellos aceptan que la Biblia en ninguna parte habla positivamente o incluso neutralmente sobre el amor homosexual. Ellos aceptan eso. En ningún momento la Biblia habla positivamente acerca del amor homosexual o neutralmente. Ellos aceptan esa verdad, ¿ok? Pero escuchen ahora lo que dicen. Pienso que es importante aclarar que nosotros, de hecho, rechazamos las órdenes directas de las Escrituras y apelamos en su lugar a otras autoridades cuando declaramos que las uniones homosexuales son sagradas y buenas. Rechazamos la autoridad de la Biblia y apelamos a otras autoridades. ¿Qué exactamente es esa autoridad? Esto es lo que dicen ellos. Hacemos un llamado rotundo al peso, escuche ahora, de nuestra propia experiencia y la experiencia de miles de personas que han testificado y que nos dicen que reclamar nuestra propia orientación sexual es de hecho aceptar la forma en que Dios nos ha creado. All right? Así que la autoridad proviene de la experiencia personal de individuos, right? Okay. Y esa experiencia de ellos los lleva a concluir que el reclamar para ellos su orientación sexual es, la mente de ellos, aceptar la forma en que Dios los ha creado. Okay. Al hacer esto, rotundamente, continúan hablando, rechazamos las premisas de las declaraciones de las Escrituras condenando la homosexualidad. Las rechazamos. Para ser preciso, continúa, estoy citando al individuo rechazamos el hecho de que la Escritura se refiere a la homosexualidad como un vicio que libremente elige un síntoma de la corrupción humana y una desobediencia de la orden creada por Dios. Ellos rechazan eso, que la homosexualidad es un vicio que libremente elige un síntoma de la corrupción humana. ¿Qué es eso, pastor? Si estuvo en las últimas clases que tuvimos, pues sabe de lo que estamos hablando. Que el hecho de que todos nacemos con esta inclinación para desviarnos sexualmente. Right? ¿Sabe? ¿Ok? Entonces, todo esto es altamente importante. ¿Por qué razón? Si lo vamos a ¿por qué razón? ¿Por qué es importante? Alguien me dice. Porque es importante este asunto, ¿verdad? ¿Sabe? El hecho de que una persona diga, pues, ¿sabes qué? Nosotros, pues, estamos claros que en ningún momento la Escritura habla positivamente acerca de la homosexualidad o neutralmente acerca de la homosexualidad, pero nosotros rechazamos todas las órdenes directas de las Escrituras y nosotros apelamos en lugar de la Escritura. No es la autoridad para nosotros. La Biblia no es la corte final de arbitraje en los asuntos de mi vida. Mi experiencia y la experiencia de otros es la corte final de arbitraje. ¿Ok? La pregunta entonces es ¿por qué todo eso es importante, verdad? ¿Qué implicación tiene eso para la iglesia, para el evangelio? Si no vamos a confiar en la Biblia, pero vamos a confiar en la experiencia humana, ¿qué es lo que ellos proponen? No confiamos en la Biblia, pero confiamos en la experiencia humana. Entonces, la pregunta lógica es, ¿en la experiencia de quién vamos a confiar? No, o sea, está claro, no confiamos en lo que dice la Biblia, la autoridad de la Biblia, confiamos en la experiencia humana. La pregunta entonces es, ¿la experiencia de quién? ¿De quién en la humanidad? ¿De qué ser humano vamos a confiar? ¿Ok? Now, la respuesta es obvia. ¿Sabes? Ellos van a confiar en su propia experiencia. Y como resultado, escuche ahora, estarán exaltando la experiencia del hombre sobre la palabra de Dios. No es nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, podemos indignarnos y ya dijimos que si nos indignamos en cuanto a eso,
y nos sentamos y nos saltamos viendo toda clase de inmoralidad sexual en la televisión, toda clase de stand-up comedy donde hablan tanta vulgaridad y tanta inmoralidad, y si nos extasiamos viendo toda esa prostitución que hay en el advertising y toda esa cuestión, pues somos unos hipócritas, right? Y tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos saque la viga esa que tenemos en los ojos para entonces nosotros poder ayudar a otras personas. Okay. Now, si nos vamos a indignar en cuanto a que el ser humano diga, pues la Biblia dirá tal cosa, pero mi experiencia fue esta, y mi experiencia está por encima de lo que la palabra de Dios diga, si nos indignamos en cuanto a eso con relación a la homosexualidad, pues también debemos ser honestos y consistentes e indignarnos con relación a cualquier experiencia mística, esotérica que cualquier persona pueda tener en la iglesia o lo que sea, que sea contrario a lo que la palabra de Dios dice. Amén. Oh, no, eso no está en la Biblia, pero yo lo experimenté, tú sabes, yo me siento más cerca de Dios. Y hay un gran peligro. A ver, las cosas no suceden en un vacío, familia. Amén. A ver, todo este hecho de que dentro de la iglesia hay personas que han echado al lado la autoridad de la Biblia por encima de la experiencia, personas muy conocidas. No es nada nuevo, ¿ok? So, si la Biblia no es nuestra autoridad, o si la Biblia está equivocada, o si la Biblia está mal dirigida en cuestión a la homosexualidad, entonces, ¿quién puede decirme en lo que la Biblia tiene razón o está equivocada? ¿Es claro o no es claro? ¿Ok? So, el asunto nuevamente, el pecado trastorna nuestros pensamientos y creencias, right? Una de las cosas que hace es que terminamos exaltando la experiencia del hombre por encima de la palabra de Dios. La otra cosa que hace es que la homosexualidad, mejor dicho, el pecado, trastorna nuestro deseo. ¿Ok? Escríbase eso en sus notas, por favor. Hemos intercambiado la responsabilidad sexual por supuestos derechos. Hemos intercambiado la responsabilidad sexual por supuestos derechos. Y escríbase esto también. Hemos intercambiado lo que la Escritura dice acerca de nuestros deseos por lo que la ciencia dice acerca de nuestros deseos. De eso vamos a hablar la semana que viene. La semana que viene entramos detenidamente en eso. Otra vez, ok. Hemos intercambiado la responsabilidad sexual por supuestos derechos. La responsabilidad sexual que la Escritura nos da, la hemos intercambiado por supuestos derechos. No, pues yo tengo ciertos derechos, right? ¿Sabes? Humanos. ¿Ok? ¿Perdón? Nuestro deseo. No nuestros deseos, nuestro deseo como tal. ¿Ok? Y la otra cosa es que hemos intercambiado lo que la Escritura dice acerca de nuestros deseos por lo que la ciencia dice acerca de nuestros deseos. El pecado trastorna nuestro deseo. Ok, so, la semana que viene pues continuamos con esa perspectiva. Esa parte va a ser corta y vamos a entrar otra vez, a un punto aún más sensitivo, que es la homosexualidad y la iglesia local, la congregación local. How we deal with that. So, how we deal with that? ¿Cómo bregamos con eso? Pues bregamos con eso bíblicamente. Y bregamos, escuche, por favor, y bregamos con eso de la misma forma que debemos bregar con cualquier otro pecado. Amén. La forma que bregamos con cualquier otro pecado es dejando que sea la Biblia la que determine qué es correcto y qué no lo es. Y bregamos con todo pecado, pues de una perspectiva de esperanza y una perspectiva de victoria, porque el nuevo nacimiento
sin duda alguna puede provocar la transformación de cualquier ser humano. Amén. Y con ese nacimiento viene el poder para poder decirle que no a la pornografía. Y viene con él el poder para poder decirle que no a la avaricia, a la codicia, al alcohol, a la cocaína. Yo no tengo tabiques aquí porque la cocaína me los consumió. Y por el espacio como de 10 años mi vida giraba alrededor de la cocaína. Todo giraba alrededor de eso. Antes de comprar comida, antes de pagar la luz, antes de pagar la renta, era yo ir a comprar lo que yo necesitaba para mi consumo en esa semana. Y ahí se iba como 3 partes de mi salario. Pero el que está en Cristo es una nueva criatura. Amén. Dios nos da el poder. ¿Sabes? Y como hemos dicho, yo le he dicho tantas veces, antes de conocer a Cristo era un hombre inmoral, era un hombre promiscuo, era una persona que miraba al sexo opuesto como un objeto sexual. Pero Dios me hizo una transfusión de ojos. Amén. Ay, mis ojos están puestos para una mujer solamente, y ahora cuando veo lo que está alrededor mío femenino son mis hermanas. Es la mamá de alguien, es la hija de alguien, es la esposa de alguien. Amén. All right. So que vemos el asunto correctamente, bíblicamente. Right? Y no tratamos de echar al lado lo que la palabra de Dios dice, y no vamos a dejar que el mundo nos determine a nosotros lo que es, ¿sabes? Y sí, podemos tener alguna inclinación, sí, podemos tener alguna inclinación en lo que sea, pero el hecho de que tenga una inclinación no quiere decir que eso se va a convertir en una conducta, en un comportamiento. Amén. Porque tendencias, inclinaciones tenemos de todas clases, de todos colores. Y porque tenga una inclinación a mentir, pues no puedo decir, yo lo siento mucho, yo he orado y yo fui a coger un curso y fui a coger un tratamiento y me han dicho, ¿sabes? Que mentir, pero es que yo no puedo. ¿Right? Sí. Si yo vengo con ese argumento, vamos con ese argumento a alguien que no lo van a aceptar, ¿va a ser aceptable? No, claro que no. Definitivamente que no. Right? Así que hay esperanza, en Cristo hay esperanza. Right? Okay. Y Dios cambia nuestros deseos y nuestros gustos y Dios no solamente pone en nosotros el querer, sino el poder de su buena voluntad. ¿Sabes? La capacidad para poder resistir, la capacidad para poder decir que no, ya no. Yo tengo una esposa, se llama Rosa. Right? ¿Sabes? All right. God is good. Podemos orar por Mr. Singh. ¿Por quién? Mr. Singh y vecino. ¿Viste quién? Sí. Canción. Sí. Amigo canta. Singh. Se llama Mr. Singh. Está en el hospital. All right. Padre, en el nombre de Jesús venimos a tu presencia y oramos por Mr. Singh que está en el hospital. Oramos más que nada por su relación contigo, Señor. Amén. Oramos para que tú lo lleves a los pies de Cristo, Señor, y que este Señor pues pueda mirar, Padre, a ese que fue levantado, como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre fue levantado, y todo aquel que en Él crea no se pierda y pueda tener vida eterna, Señor. Oramos para que tú lo lleves a los pies de Cristo. Oramos para que tú, Jehová Rafa, poses tu mano santa, sanadora, libertadora sobre él, Señor. Oramos por esta iglesia, Señor, esta iglesia local. Oramos por cada uno de los miembros de la iglesia, por cada matrimonio, por cada familia, Señor. Oramos, Señor, para que de una forma sobrenatural tú abras los ojos de nuestro entendimiento. Oramos para que tú purifiques nuestra fe, Señor. Oramos para que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, Padre Santo, y podamos reconocer en qué áreas de nuestras vidas necesitamos que tu gracia poderosa enderece esas áreas que están deformadas, torcidas, Dios Santo. Este asunto es complicado,
Aquí estamos hablando de la posibilidad de que algunos de nuestros hijos, algunos de nuestros nietos, algunos de nuestros hermanos, algunos de nuestros padres, incluso abuelos, quién sabe, puedan ser arrastrados, Señor, por el pecado, sea el pecado que estamos considerando aquí o cualquier otro pecado. Así que esto es un asunto sumamente serio para nosotros, Señor. Pero sabemos que tú eres un Dios santo y que tú eres un Dios justo y sabemos que tú eres un Dios todopoderoso. Así que oramos, Señor, para que tú poses tu mano poderosa sobre cualquier familiar que tengamos, Señor. Y tú que todo lo conoces, Señor. Tú vives hoy y ya tú sabes lo que va a pasar en el 2020, el 2030. Y los que están chiquitos en este momento que van a crecer y se van a convertir en jóvenes y en adultos, Señor. Padre, que tú nos capacites como iglesia, Señor. De forma tal que podamos ser una buena influencia en la vida de ellos, Señor. Y que tú los salves, Señor. Es lo que queremos. Que tú en tu gracia y en tu amor y en tu soberanía, Señor, los lleves a los pies de Cristo. Si tú haces eso, Señor, si eso sucede, no importa el pecado que sea, el que está en Cristo es una nueva criatura. Así que en ti está nuestra esperanza, está nuestra seguridad, está nuestra fortaleza. Si alguien va a ofrendar, que lo haga con un corazón alegre. Gracias por proveer para todas nuestras necesidades, conforme a tus riquezas en gloria. Gracias por cuidar de nosotros como iglesia local, Señor. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. God is good. All the time. ¿Cómo tú estás?